Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Levítico capítulo 5, versículo del 1 al 26. Y cuando un alma jura dando un testimonio falso en un juicio o querella, omitiendo declarar algo que hubiera visto como testigo o supiera, cargará su pecado. Y si un alma toca alguna cosa impura, ya sea cadáver de un animal impuro, o cadáver de bestia impura, o el cadáver de reptil impuro, haciéndolo inadvertidamente, será considerado impuro y culpable. Y si toca impureza humana, cualquiera que sea, haciéndolo inadvertidamente, cuando llegue a saberlo, se tendrá por culpable. Y cuando jura vanamente hacer bien o mal, alguna cosa que suele jurarse hacer inconsideradamente, y confesa ese pecado, o cualquiera de los pecados descritos en los 3 versículos anteriores, ofrecerá sacrificio expiatorio al Eterno consistente en una hembra del rebaño, ya sea una cordera o una cabra joven, y el sacerdote expiará por él su pecado. Mas si no puede traer un animal del rebaño, traerá para expiar su pecado 2 tórtolas o 2 pichones de palomas al Eterno, una como sacrificio expiatorio y otra como holocausto. Y traerá las aves al sacerdote, que ofrecerá primero el sacrificio expiatorio. Para ello le retorcerá el pescuezo a la víctima sin separarlo del resto del cuerpo, y rociará la sangre de la ofrenda expiatoria un costado del altar, dejando que el resto fluya al pie de él. Es sacrificio de expiación. Y ofrecerá la segunda ave como holocausto según lo prescripto. De tal modo que el sacerdote expiará por el pecado cometido, que entonces será perdonado al pecador. Pero si no puede traer ni 2 tórtolas ni 2 pichones de palomas, traerá para la expiación la 10ª parte de una efa de harina. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda expiatoria. Traerá la harina de semola al sacerdote, y éste tomará un puñado que hará quemar en el altar, a la manera de las ofrendas ígneas al Eterno. Es ofrenda expiatoria. De tal modo que el sacerdote hará expiación por el pecador, que quedará perdonado, y el sobrante de la harina será para el sacerdote como oblación. Y le dijo el Eterno a Moisés: si un alma comete un pecado por error con relación a las cosas santas del Eterno, traerá como ofrenda un carnero sin defectos del rebaño, y lo valuarás en siclos sagrados de plata como ofrenda de culpa a Sham. Y pagará por lo defraudado en cosa santa, agregándole 1/5, y lo dará al sacerdote, quien hará expiación por el pecador, con el carnero de la ofrenda de culpa, y el pecado quedará perdonado. Y si un alma peca haciendo cualquiera de las cosas que no deben hacerse según los mandamientos del Eterno, y que no sepa que es culpable de transgresión, responderá por su iniquidad. Traerá entonces al sacerdote un carnero sin mácula del rebaño con tu valuación como ofrenda de culpa, el cual hará expiación respecto del pecado cometido por error, y de tal modo el pecador quedará perdonado. Es ofrenda de culpa que corresponde por ser su autor responsable de ella ante el Eterno. Y le dijo el Eterno a Moisés: si un alma peca contra el Eterno, negando a su prójimo lo depositado o lo confiado en su mano, o robándole o perjudicándolo en algo,
o si haya cosa perdida y lo niega o jura en falso respecto de las iniquidades en que incurrió, asumirá su responsabilidad devolviendo lo robado, indemnizando por los perjuicios ocasionados, restituyendo lo que le fue confiado o devolviendo el objeto encontrado, o desdiciéndose de lo jurado en vano, y pagará al perjudicado su capital afectado agregándole un quinto. A quien pertenezca tal cosa, se le dará tal indemnización el día de la ofrenda por el pecado cometido. Y para el sacrificio de culpa, traerá el pecador al Eterno un carnero sin defectos con tubulación al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él ante el Eterno, de tal modo que se le perdonará al pecador cualquiera de tales transgresiones en que haya incurrido. Bendiciones.